Bueno, y yo les voy a hacer unas preguntas, y solamente si hacéis estas cosas que os voy a decir, me levantáis la mano y si no, no. ¿Cuántos de ustedes salen a correr a diario o varias veces por semana? A correr, por ahí. ¿Por ahí hay alguien? Bueno, hay alguien. Bien. ¿Cuántos van al gimnasio a diario o varias veces por semana? ¿Alguien va al gimnasio? Bien, por ahí, bueno, por allá también, muy bien. A diario o varias veces por semana. ¿O cuántos salen a caminar? Voy a dar una vueltita por la ciudad, por algún parque, por la playa, a diario o varias veces en la semana. Bien. Mira, este ya le gusta un poquito más, lo de caminar es un poquito más. Esa soy la que soy yo, porque lo demás soy un poquito vaga, pero bueno. ¿Por qué les hago esta pregunta? Esta pregunta es porque creo que cuando habéis tomado la decisión de hacer ejercicio en cualquiera de sus modalidades, tuvisteis en cuenta anticipadamente aspectos de vuestro cuerpo o vuestra salud que queréis mejorar y calculasteis la manera más conveniente que os podía servir para alcanzar un objetivo, bajar de peso, quizás quitar colesterol, situaciones de salud, no sé, porque generalmente cuando uno toma ese tipo de decisiones es por algún tipo de algo que quiere sanar o prevenir. Pues en este texto que hemos leído, también hay metas que alcanzar. Y vamos a estar viendo tres puntos que Pablo reconoce como necesarios para avanzar y llegar hasta la meta. Veremos cuál es la meta, que ya hemos leído, pero iremos avanzando punto tras punto. El primer punto lo encontramos en el versículo 7 y 8 y habla de estimando todo como basura. Estimando todo como basura. Repetimos esos dos versículos. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estamos ante la carta de Filipenses, un pequeño trozo el que estamos leyendo, que escribió Pablo a los filipenses. Esta carta fue escrita alrededor del año 61 después de Cristo, durante el encarcelamiento de Pablo en Roma. Pablo envía esta carta a sus amados hermanos de la iglesia de Filipos. Filipos en ese tiempo estaba en la región de Macedonia, hoy la podríamos encontrar, si estuviera, ahora está en ruina, pero la podremos encontrar en la región, en el país de Grecia. Ahí es donde encontramos hoy las ruinas de Filipos. No es una carta que Pablo envió por motivos específicos, como otras cartas en que había problemas en la iglesia y él la envía hasta eso. No, esta carta es una carta como de gozo, una carta en la que él se siente, a pesar de estar en esa cárcel, en Roma, siente un gozo y quiere compartirlo con estos hermanos a los que él en varias veces, aquí y en otros lugares, ama mucho. Es una iglesia amada, que amaba mucho a Pablo y Pablo le respondía. Y él tenía un regocijo y él quiere, en esta carta se lo habla a los filipenses. Pero como buen maestro y apóstol que era, no deja de dar puntitos de atención, puntitos de ayuda a los hermanos. No era solo para que tuvieran prevención en ciertas circunstancias. Si queréis conocer los comienzos de esta iglesia, de la iglesia de Filipos, os recomiendo leer el capítulo 16 de Hechos, que es ahí donde vemos dónde se hace la iglesia, cómo se hace la iglesia, con quién Pablo conecta para que la iglesia comenzase en Filipos. Y eso lo dejo para casa si tenéis esa curiosidad. Este capítulo 3, que es de donde hemos sacado el texto, lo comienza advirtiendo de que se cuidaran de los que estaban, al parecer, parece que estaban por muchas iglesias, porque varias cartas de Pablo tuvieron esa advertencia. En Gálatas, yo estoy estudiando ahora mismo Gálatas, la carta de Gálatas, y es una
advertencia muy fuerte que le está haciendo. ¿Y contra qué es? Pues contra aquellos judaizantes que querían unir la salvación en Cristo Jesús junto con rituales, sobre todo el de la circuncisión. Ellos querían decir, sí, sí, es fantástico, maravilloso, Jesús es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, todo eso, pero, y sabemos que en Cristo Jesús no hay pero, es solo Cristo. Solo Cristo. Y él estaba advirtiéndoles, no que la iglesia estuviera padeciendo eso como la de Galacia, sino previniendo, tener cuidado con los que entran encubiertos con esta doctrina. Jesús más otro tipo de situaciones. Para él es tan fuerte, en los Gálatas, como lo estoy estudiando, pues lo tengo muy fresquito, para él es tan fuerte y tanto coraje que tenía con esta situación, que le llama, en el versículo 2, llama a estas personas mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? La circuncisión, sabemos, o entendemos que era mutilar parte del cuerpo varonil. Y él eso lo tenía muy claro, que no iba con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Aquellos que confiaban solamente en la carne y no en el espíritu. Él tenía ese cuidado. Tengan cuidado con los que confían en las cosas de la carne y no en las cosas del espíritu. Como fue siempre la predicación de Pablo, como fue siempre esa predicación de Pablo. Pablo, antes de comenzar con nuestro texto, recuerda que, como podríamos decir, el currículum vitae de Pablo religioso, desde el 4 hasta el 6, él habla de que fue circuncidado, varón de judío, da todo ese currículum que para él llega en un momento en que conoce a Cristo, se convierte en basura. Se convierte en basura. Este currículum de él es tan impresionante que llega a decir que por la justicia que es en la ley, en el versículo 6 dice que en cuanto a la justicia que es en la ley es irreprensible. Yo no podría decir que en cuanto a la justicia, en cuanto a la ley, no soy capaz de tirarle una piedra a otro, porque no podría ser. Pues fijaos lo que dice Pablo, llego a ser irreprensible, nadie me puede reprochar nada en cuanto a eso. Es decir, de él no se podría abrir el armario y sacar basura de su casa y decir, este tiene cosas escondidas. No, Pablo llega a ser tan tajante en esa situación que fijaos lo que era el poder que tenía él en la religiosidad, en lo que era él antiguamente. Había llegado a lo más alto en autoridad. Pablo era joven cuando conoció al Señor, cuando el Señor Jesús lo encontró en aquel camino. Él podía haber llegado quizás a ser hasta el más alto en la sinagoga, porque en ese tiempo era jovencito, imaginaos lo que tenía que seguir. Entonces él llevaba un camino allí muy, muy importante dentro de la religión judía. Pero, ¿qué nos dicen en los versículos que hemos leído? Que todo eso que para él, para otros o para él en su tiempo podía haber sido ganancia, ahora lo consideraba basura. Basura, para él nada de eso era importante. ¿Y qué pasa con la basura? La basura hiede, la basura apesta. Dejamos ahora mismo en estos calorcitos, como dejemos un par de días nuestras basuras por ahí, qué bonito se nos encuentra la casa cuando entra, lo nota. Y aunque haya algo bueno incluso que se haya caído en la basura, tiene que ser muy valioso para que uno esté metiendo ahí la mano para sacarlo. Pero procura no acercarse. Pues para eso es lo que Pablo sentía hacia todo su legado judío. Había algo más importante que todo eso, lo que él había conseguido, el amor de Cristo. El amor de Cristo era lo más importante. Nada podía igualar a eso. Todo de su vida lo estimaba como pérdida, porque lo único que le interesaba era conocer a Cristo. Para él eso era una ganancia, y una ganancia con excelencia. Él quería conocer con excelencia a nuestro Señor Jesús. Estoy leyendo un libro que, si no lo habéis leído, yo estoy alucinando, vale 0,45 céntimos en Amazon, por si alguien lo quiere leer, y es Las Confesiones de Agustín, de Hipona. Los católicos lo conocen como San Agustín. Nosotros lo conocimos como Agustín porque era un hermano nuestro igualmente. Y de verdad, hermano, es un libro para tener y retener. Yo estaba estudiando esto,
Y claro, como tengo fresquito ese libro, todo esto que Pablo hablaba del conocimiento, de ese amor, ese hombre, Agustín de Hipona, lo puedo ver, esos versos, cómo él hablaba de ese amor de Dios. Digo, Señor, es que hombre este también consiguió ese conocimiento, esas preguntas que se hacía. Y veía yo a Pablo, a la vez que estudiaba esto, veía pensamientos que me llegaban. Digo, Señor, eso es la excelencia que también Agustín quiso conocer a Pablo, a Dios, a Cristo, perdón, a Cristo, a través de la Escritura y a través del conocimiento que tú le querías dar. Agustín, así como Pablo, consideraba que todo lo que él había conocido era muy inteligente, tenía muchos estudios, consideraba lo mismo, que para él todo aquello que había aprendido antes de Cristo, todo eso era basura. Y anhelaba en sus escritos la unión con Cristo, dejando atrás todo lo que él había conocido anteriormente. Pablo a los filipenses les está explicando el gozo que es para él perder todo lo que este mundo aprecia. Para él nada era más importante que conocer a Cristo. Ahora surgen estas preguntas, las voy a hacer, pero no es para que la contestéis en alto. Son preguntas que el Señor me hizo a mí a través de la palabra y que yo les lanzo para que mediten en ellas. ¿Qué tan importante es para ti o para usted el conocimiento de nuestro Señor? ¿Cuánto estima las cosas de este mundo? Preguntas que yo ayer tuve que estarme también respondiendo. ¿Son para usted basura o todavía está pensando en ellas como ganancia? Las dejo, las lanzo y cada uno hable con el Señor y medite en su corazón lo que el Señor quiere hablar con usted. Pablo sabía dónde estaba. Su gozo y felicidad no estaban en las circunstancias buenas, como todo aquello que él tenía, o malas, como el lugar donde se encontraba. La cárcel, estaba en esa cárcel, no. Su gozo y regocijo venía del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que quiso transmitir a sus lectores en aquel momento, a los filipenses, y hoy a usted y a mí. Que busquemos con excelencia el conocimiento de Cristo y que esa sea nuestra mayor meta en la vida. Esa sea nuestra mayor meta en la vida, el conocimiento de Jesucristo. Y el segundo punto que Pablo quiere que reconozcamos necesario para avanzar hacia la meta es ganando a Cristo. Está en el versículo, el 8, un pizquito y luego hasta el 11. Un pizquito es un poquito. 8b, dice, leo el 8 y me quedo en el final. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y después de la coma dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Primeramente, el conocimiento de Dios, de Cristo, era de suma importancia para avanzar hacia esa meta que tenía Pablo. Ahora profundiza un poquito más en este tema, desde el final del versículo 8, que dice, para ganar a Cristo, hasta esto que hemos leído del versículo 11. El fin de todo lo que él considera basura es para algo, y ese algo es ganar a Cristo, llegar a ser uno solo con Él, no apoyándose en las obras de justicia de la ley. Todo lo que él era antes, ese currículum vitae que él ponía antes y hacía, eran obras de justicia por obedecer la ley. Acordaos que si habéis leído el Hecho, antes de él de convertirse, cómo él llegó a tener cartas de parte de los líderes judíos para matar a todo aquel que fuera
contra el judío, en favor de nuestro Señor Jesús. Eso para él era una obra de justicia. Él estaba haciendo en ese momento bien. Estaba haciendo bien. Entonces, todo eso, para él todo eso es inmundo. Él ya eso lo deja. Esas obras de justicia para él ya no servían. ¿Por qué? Porque él sabe que la forma en que Dios justifica es por medio de la fe, no por las obras de la justicia. Es cierto que el Señor pone obras delante nuestra para que nosotros hagamos, pero nosotros hemos creído, y igual que Pablo, y hemos conocido al Señor a través de la fe. Y esas las obras de lo que nos acerca a nuestro Señor. Lo que Pablo, estaba muy preocupado en todas las iglesias por hacerle ver a la gente que no era por las obras de justicia, por cualquier tipo de obra, sino por la fe en Jesucristo, por lo que ellos tenían. Y tenían que adquirir ese conocimiento. Ese conocimiento se adquiere a través del Espíritu Santo, que es el que nos va trayendo a cada uno de nosotros esa convicción. Entre más estudiamos la palabra, entre más nos preparamos, nos conocemos a nuestro Señor. Porque aquí yo le llamo el gran tesoro del mundo. Abre usted el cofre mayor del mundo. Aquí hay cualquier cosa. Yo siempre le estoy haciendo preguntas al Señor que yo digo, no sé, como un día no me echas algo en la cabeza y cállate ya. Porque yo encuentro una cosa, ay Señor, pero ¿y esto aquí por qué pusiste esto? Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo quiero conocer al Señor así. Para mí es sacar cosas. Ay, guardo aquello. Ay, mira, pero aquí hay otra cosa tan estupenda. Eso es lo mejor, conocer a nuestro Señor. Y así, más o menos, me imagino el sentimiento de Pablo a través de mis pensamientos. No sé cómo serán los suyos, pero yo me imagino a Pablo así, de esa manera, queriendo conocer cada vez más a nuestro Señor y no apoyándose en las obras de justicia. La justicia de la ley para nada aprovecha. Para Dios esa justicia es, como dice en Isaías 64, trapos de inmundicia. Esa es la justicia para Dios cuando nos dice en Isaías 64 y el versículo no lo apunte, como trapos de inmundicia. ¿Y qué eran esos trapos de inmundicia? En aquel tiempo no había compresas con alitas. En aquel tiempo eso eran los trapos donde las mujeres tenían que tapar su menstruación. Eso, imaginaos eso, más todavía peor que la basura. Eso es lo que para Dios son las obras de justicia de una persona cuando piensa que con eso se va a acercar a Dios. Los trata como eso. La suciedad ahí es terrible. Y Pablo entendió eso perfectamente. Y su deseo es que los filipenses también llegaran a ese entendimiento, experimentando a Cristo en sus vidas, viviendo por fe. Además, Pablo muestra un deseo genuino de padecer así como Cristo. Y Pablo padeció así como Cristo. Si aquí hizo el currículum vitae de cuando era religioso, hay otra carta que ahora no recuerdo dónde es, donde él pone todas las persecuciones, todo lo que todo lo que pasó, que si os leí, los que los habéis leído, y si no, el libro de Hechos, lo vais a saber, a partir del capítulo 9 por ahí para adelante, es de él, casi. Él sufrió. ¿Por qué? Por Cristo, por la fe en Cristo, por la obra de Cristo. Y todavía dice en esta carta, cuando ya está en la cárcel, que quiere seguir padeciendo, le parecía poco, padecer por las cosas de Cristo, padecer por Cristo. Pues él quiere seguir teniendo ese sufrimiento. No sabemos cómo era la cárcel en aquel tiempo. Seguro como las de hoy, tan modernas y tan maravillosas, que algunos hacen cosas. Y puedo decir, o he escuchado de primera mano que hacen cosas para que allí tienen comida y tienen cama, tienen techo y tienen de todo. Así que seguro que aquellas no eran como las que tenemos nosotros hoy. Pablo muestra ese deseo genuino de padecer con Cristo y él lo padeció, sufrió esos padecimientos por la obra de Dios. La cárcel era parte de ese padecimiento y sufrimiento. Además de tantas desventuras que, como he dicho, podemos mirar en Hechos. Incluso él quería ser en su muerte semejante a Cristo. Es a veces que uno se pone, uy, Señor, la muerte. Sabemos
que Pablo entendía el proceso de la muerte. Para Pablo ese proceso no era algo en lo que él temía pensar o temía hablar o temía como la sociedad muchas veces. No, Pablo lo tenía muy claro. Para él dice que era ganancia, porque sabía que iba a estar al lado de su Señor. Y se lo dice a ellos mismos en el capítulo 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no era un masoquista, él no era esas personas que, ay, a ver si... No, él tenía muy claro lo que él era, dónde estaba y a dónde iba a ir el tiempo que le tocara su partida. Eso no es masoquismo, es tener claridad y conocimiento de nuestro Señor. Él no fue buscando la muerte porque sí, porque eso no es. Él sabía que él tenía que estar en este mundo el tiempo que Dios quería. Para él era mucho mejor irse, pero él sabía que todavía había una obra que tenía que hacer, que Dios tenía por delante. Y hasta que Dios no dijera, se acabó, tú tienes que seguir ahí. Pero su deseo de su corazón, eso sí, no se lo quitaba a nadie. Y era partir con el Señor, porque para él era ganancia. Por eso a veces tenemos el temor a la muerte. Pero si vemos a Pablo, Pablo sabía de cuando cerrara sus ojos aquí, con quién los iba a abrir. Y para él eso era una ganancia. Su deseo era estar con Cristo, pero como dije, era a su debido tiempo y cuando su obra aquí acabase. Y también participar de su muerte y llegar a la tan esperada resurrección. Porque gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por esa salvación, porque si no también, como dice el mismo Pablo en otra carta, seríamos los más tristes y pobres de la tierra si nosotros esperáramos nada más que en Jesús aquí. Porque de cuántas cosas nos evitamos que el mundo nos evita por agradar a nuestro Señor. Y si yo sé que el Señor es para aquí solo, ¿de qué me sirve después si allí no hay? Pero no, aquí estamos, como hacía Pablo, agradando a nuestro Señor, porque queremos serle, porque queremos ver una sonrisa en nuestro Dios, porque queremos que digas, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Queremos y no hacemos las cosas que hacen otros, que se dicen, pero ¿por qué no vas a esto? Pues porque no, porque a mi Dios no le gusta. Pues ¿por qué no haces lo otro? Porque no, porque yo sé a quien quiero agradar. Que eres boba. Bueno, allá veremos quién es boba y quién es lista. ¿Quién ha sido lista, verdad? Entonces, ¿qué es lo que Pablo entendía? No tengamos ese miedo. Hablemos hasta incluso, esto no estaba apuntado aquí, pero si tenéis miedo, yo tuve mucho tiempo miedo. Hoy no, hoy puedo decir lo mismo y no lo digo con la boca pequeña. Si Dios hoy me dice, vamos, me voy. Pero tuve un tiempo en el que a mí eso me asustaba. ¿Por qué? Porque venía de otra religión, de otras creencias, de susto de eso. Y Dios tuvo que tratar con mi corazón para poder decir, estoy preparada, pero todavía no me he ido, estoy aquí todavía, porque tengo que hacer la obra y todavía hay mucha gente que tengo que enseñar, que tengo que llevarle a Cristo, y entonces, pero cuando Él decida, me dormiré y ya está. Entonces, si como Pablo, o si hay algo en el corazón así, habladlo con el Señor. Que el Señor trate vuestro corazón, porque es maravilloso el poder decirle. Y cuando alguien nos pregunta, porque a mí me pregunta la gente, pero es que tú, sí, yo no le tengo miedo. ¿Por qué? Porque yo sé lo que he creído y yo sé que mi Señor en su palabra dice que yo voy a estar con Él, pues qué más miedo voy a tener. Y eso ha sido parte también de predicación, de evangelización, que las personas con miedo vienen a hablarme. Digo, bueno, pues Señor, si esa es la parte que tú me estás dando, gloria a Dios, lo he aprendido, lo enseño. Lo poco que, como dice, lo poco que nos da Dios o lo mucho que nos da Dios, lo repartimos. No somos mares muertos, somos océanos abiertos, vivos, para dar lo que Dios nos da. Y Pablo también daba eso, el sentido ese, enseñando a la gente que lo maravilloso que era poder estar tanto en un lado como el otro. A Timoteo le cuenta él en una de sus cartas que al final ya le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Y qué es lo que le espera? La corona de justicia guardada para él. Y eso es lo que Pablo estaba esperando.
Y él sabía que aquí tenía que hacer su labor, pero allá estaba esperando eso. Otro parece, yo es que leo mucho, soy una lectora que yo digo que allá el Señor me tendrá una biblioteca grandísima, no sé si hará falta aprender más cosas, pero es que yo soy. Y otro libro, la biografía de otra persona católica, Teresa de Jesús, también la conocen por Santa Teresa, nosotros la conocemos por Teresa porque es santa igual que nosotros. Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, cuando era pequeñita, era una persona que conoció a Dios a través del mismo catolicismo. Y amaba mucho al Señor. En sus libros, en sus biografías, en sus libros también era otra persona. ¿Y qué hace ella cuando tenía entre 12 y 13 años? Con otro, también llamado santo, Juan de la Cruz, se cogen y se escapan de sus casas porque querían ir a Tierra Santa para ser mártires, a que morir por Dios en aquella edad. Ellos no entendían todo, porque con esa edad, a pesar de que amaba a Dios, todavía Dios no le había dado todo el conocimiento que luego ella adquirió en sus libros y en sus situaciones. No hablo ya de equivocadas o no equivocadas, en eso no me meto. Pero me llamó mucho la atención eso de que siendo ya niña, ella quería partir, ella quería ser mártir y para el Señor. Pero ¿qué diferencia estaba con Pablo? Que Pablo sí tenía un conocimiento. Pablo tenía un conocimiento de dónde tenía que ir y Pablo tenía un conocimiento de cómo hay que hacer las cosas. Ella como niña, que muchas veces como adolescentes, como jóvenes, como niños, hacemos tonterías, ella fue a querer allí a ver si los moros, como ella lo llamaba, la degollaban. Pues no, Pablo no buscaba eso. Pablo sabía que el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Y él estaba aquí por el tiempo de Dios y se iría con el tiempo de Dios, igual que tú y que yo, aprovechando el tiempo en hacer aquello que Dios le mandaba. Pero él, como no era un adolescente, no estaba cegado por la muerte, sino de un conocimiento real. Él era un hombre que había experimentado a nuestro Señor Jesús en sus carnes. Para Pablo la ganancia era Cristo. Para nosotros hoy debe ser el mismo sentimiento y deseo de padecer por su amor. Llevar la marca de Cristo en nuestras vidas. Desear su presencia constante, sabiendo que vivamos o muramos, para nosotros será ganancia. Con Cristo nunca vamos a perder, nunca perderemos. Estemos aquí o en el otro lugar, nunca perderemos. Y así lo entendió Pablo. Así debemos también comprender nosotros este precioso ejemplo que nos deja. Vivamos o muramos, por Cristo lo hacemos. Por Cristo. Y lo tercero que Pablo quiere que reconozcamos para avanzar hacia la muerte es olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Versículo 12 al 14 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir, podríamos decir agarrar, aquello para lo cual fue también asido, agarrado por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él reconoce que no ha alcanzado aún la perfección. Perdonen un momento. Que no ha alcanzado aún la perfección para llegar a la meta. Todavía no es perfecto. Todavía le queda un trecho por recorrer. Lo sabe, pero ¿qué hace? ¿Qué hace él? Él hace seguir adelante. Él sigue adelante para hacer suya esa perfección para la cual había sido agarrado por Cristo, para seguir adelante para esa perfección. Su meta es conseguir la perfección. Esa perfección por la que Cristo ya lo había agarrado, ¿cuándo? En su conversión, en su conversión. Ahí es donde ya Cristo lo había agarrado y luego el camino va caminando para para conseguir esa perfección. Ahora prosigue adelante para llegar a ganar en su máximo grado o comunión con Cristo. ¿Cómo lo quiere lograr? Pues olvidándose del pasado.
El pasado lastra. Él no quiere mirar atrás, ni a sus experiencias con el judaísmo. Recordamos el primer punto de la basura, que para él ya era basura. Eso era ya un pasado, que él ya para él no servía para nada. Y ni incluso las experiencias pasadas con Cristo. El pasado que yo ayer, el día de ayer, mi oración de ayer, lo que Dios me dijo ayer, lo que hizo ayer, ya no. Bien, me sirvió para hacer hoy la predicación, me sirvió para estar ahora aquí, me sirvió. Pero no puedo ahora mañana seguir, ay, qué bien que pasé el sábado. Y no estoy siguiendo. Cada día trae su afán y cada día trae su camino con el Señor. El pasado está muy bien si el Señor te ha dado una visión, si el Señor te ha dado una promesa, si el Señor te ha dado algo. Pero no te quedes en ese pasado. Tienes que seguir caminando y mucho de ese pasado te va a ayudar. Si es una promesa, yo tengo promesas de Dios, pero no estoy todo el tiempo, esa promesa. No, mientras Dios cumple esa promesa, yo tengo que seguir en la palabra, en la oración, en la administración, en la conversión, ayudando a otras personas a conocer a Cristo, no sé, en lo que Dios ponga a cada uno de nosotros. Pero no estoy todo el día, es que el año tal me dijiste esa promesa y todavía no se ha cumplido. No, hay que seguir para adelante. Y eso es lo que hace Pablo. Yo tengo esas promesas, yo tuve una visión, yo tuve quizás un sueño, no lo sé, cualquier cosa. Si te quedas atrás, es estancarte y lo que dice Pablo, olvidando. No quiere decir en el sentido de cuando Dios te da una promesa, Dios te ha dado una visión, Dios te ha dado un sueño, te olvides, porque no. Quiere decir que eso no se puede convertir en ese lastre que impida que tú camines, sino al contrario, eso debería ser empuje para darte más ánimo. Y Pablo hace esto, olvidar eso que queda atrás. Había nuevas experiencias, tenemos nuevas experiencias, tenemos misericordias nuevas cada día y hay que vivir esas experiencias y no estar mirando atrás porque eso nos desvía de la meta final. ¿Cuál era la meta final? El premio celestial al que Dios nos llama a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Esa es la meta que nosotros tenemos que tener por ahí para adelante. ¿Alguien ha intentado hacer una carrera así y mirando para atrás? Yo lo intenté un día porque tenía que predicar otro texto y también ese. Casi me caigo del camino. Era un camino que yo conocía corriendo y por hacerla eso, porque una cosa hay que hacer las ilustraciones, pero también hay que practicarla. Y yo, cuando me veo en el camino donde yo corro, tiene como unas vallitas así, casi me voy. ¿Por qué? Porque no se puede correr para adelante y mirar hacia atrás. Y si alguien eso, pues si se acordáis mañana los que corréis o los que camináis, podéis intentarlo para que os reáis un poquitín, pero que no se caiga nadie, se me haga daño, ¿vale? Entonces, porque nos salimos del camino. Si vamos caminando con esas nuevas que Dios tiene para nosotros, pero mirando para atrás, nos salimos del camino que Dios nos está trazando. Así como Pablo tenía claro que debía olvidarse del pasado para llegar a alcanzar la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, usted y yo debemos dejar atrás también ese pasado, cualquiera que haya sido. El pasado, si no está dejado atrás, es un lastre. Es un lastre, es como si usted llevara una mochila que usted dice con los 60, 70, 80, no sé, los kilos que cada uno tenga, añádale ese pasado y caminar con ese pasado y no le va a impedir hacer todo lo que Dios quiere en ese futuro que tenemos cada momento. Usted y yo debemos dejar también cualquier cosa que nos aleja, que nos recuerda a ese pasado. Ese pasado le traerá su carrera y le impedirá llegar a la meta, porque como les dije, desviará su camino. Las experiencias pasadas con Cristo también pueden llegar a ser un lastre si nos refugiamos en ellas en todo el tiempo. Bien, gloria a Dios, pero hoy Dios tiene nuevas experiencias, tiene nuevas promesas, tiene nuevas cosas para cada uno de nosotros. Y las disfruto. Y las de mañana las disfrutaré mañana. Pero hoy disfruto el presente. Por eso nosotros no deberíamos vivir ni en el futuro mucho, ni en el pasado. El futuro sí, con Cristo siempre. Pero no en tantas cosas, sino en lo que Dios tiene cada día. Porque cada día tiene su propio afán y cada día tiene su propio mal y experiencias buenas y preciosas que nos ha dado
a nosotros. Delante hay un gran campo que Dios quiere que recorramos, sin mirar atrás, enfilándonos y mirando solo a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y así alcanzaremos la meta ansiada, el premio de lo alto que Dios nos tiene reservado a cada uno de nosotros. Deja de mirar atrás y extiéndete hacia adelante con lo nuevo que Dios tiene para ti cada día. Para ti cada día. También, si hay algo que está lastrando tu pasado, que no puedes, tienes unos pastores preciosos, seguros que tienes líderes en los que puedes confiar y hablar y orar juntos e interceder juntos, y juntos con Dios también nos pueden ayudar a que ese pasado se quede donde debe estar y no seguir moviendo ruedas de molino, que no, ya no sirve para más nada. Consejo, tenéis unos preciosos líderes con confianza, si no a todo el mundo, porque a todo el mundo no, pero sí tenéis unos preciosos pastores y seguramente que tenéis unos preciosos líderes que Dios ha estado ayudando en confianza, para que ese pasado no os impida alcanzar las metas que Dios tiene. No solamente la meta del supremo llamamiento, sino la meta que tenéis como hermanos con vuestros dones y vuestros talentos. Si tienes algo, te ha pasado falta de autoestima y Dios quiere un día que estés aquí, va a costarte, va a costarte. Pero si dejas eso atrás, y porque Dios dice que yo quiero, que yo sé que tú puedes estar aquí, porque quiero que estés, pues esa autoestima tiene que subir, no llegar a donde Dios quiere, no ponernos más encima, pero sí lo que quiere subir, y tienes que estar aquí. Si tienes que estar en la alabanza, si tienes que estar predicando, no sé tantos que somos, seguro que les pregunto, y todos tenéis talentos y dones maravillosos que aportar a esta preciosa y maravillosa iglesia, a cada un hermano y hermana, y aportarle a ese mundo. Pero si hay lastre en ese pasado, no lo vais a poder. Y la iglesia no va a poder crecer porque lastramos, pasamos, no nos movemos, y Dios quiere expandirla. ¿Veis esta iglesia? Quizás parezcan los techos pequeños, pero Dios tiene pensamientos más grandes para ella, para ustedes como iglesia. Entonces, dejad ese pasado atrás. Y como digo, tenéis líderes, tenéis pastores que os pueden ayudar, que se han preparado, que el Espíritu Santo les va a ayudar para que ustedes también puedan crecer y dejar atrás ese lastre, que Pablo se dio cuenta que no le servía para nada. ¿Para qué le servía a Pablo ya el judaísmo? ¿Para qué le servía a Pablo estar contando todo lo que había sucedido y las cosas maravillosas que hizo? No, a Pablo lo que le interesaba era ver el campo y decir, ahí, dentro de una cárcel. Que no olvidemos nunca que está escrita dentro de una cárcel. Cuando él cuenta el gozo, la alegría, la paz, lo que siente, el amor hacia todo el mundo que siente él, dice, sí, la cárcel pueden ser 4 paredes, pero no hay cárceles que no son de paredes. Son cárceles que están metidos y tú dices, pero soy libre y puedo ir a todas partes. Pero hay algo aquí adentro que es una cárcel. Y Pablo, aunque sus 4 paredes estaban, él bebía. Para él seguramente yo pienso que había paredes, pero él tenía una vista espiritual más grande y veía más allá, Cristo Jesús y el premio supremo del llamamiento. Gracias Dios, le damos gracias al Señor por la palabra. La conclusión, hemos visto a través de esta epístola o de este trocito de epístola 3 cosas muy necesarias si queréis avanzar como personas, como hermanos, pero también como iglesia. Avanzar a la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros, de ustedes y mía, porque también tengo que soltar algunos lastres, que sepáis. Estimando todo como basura, todo como basura, aquello que pensamos que es importante, estimándolo como basura. Ganando a Cristo, ese conocimiento de Cristo que Él quiere que cada uno de nosotros tengamos. Y olvidando lo que queda atrás, olvidándonos de aquello que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante. Hoy quiere que prosigas a la meta,
adelante. Mira al frente a Jesús que está allí delante esperando para darte tu premio. Oramos por la palabra, Señor.